Bueno, es un placer y un gran orgullo para la Biblioteca Dr. Baldomero Fernández Moreno cobijar hoy a los señores Horacio Bozano y Jorge Garín, que nos presentarán las obras de su autoría. Constituye todo un acontecimiento reunir a dos autores, residentes en La Plata y en Tandil respectivamente, presentando, según sus deseos, sus libros en Guaquelén. A ellos se sumará en pocos días más un autor nativo, don Antonio Morgado, que presentará su volumen de poesías el día 27. Creo que nunca hubo tanto brillo intelectual en los festejos de un aniversario. Atravesamos momentos en que nuestro pueblo, desvalorizado con gran injusticia por algunas autoridades y por políticos increíbles, se encuentra en una encrucijada vital de la lucha por su autonomía. Y nos reconforta y estimula que hombres no nacidos aquí, ni relacionados con lazos familiares que los motiven, se hayan volcado a escribir desde muy distintos puntos de vista, desde muy diversas realidades, sobre Guaquelén. Hoy los hermana, como escritores, con los hombres y mujeres de esta tierra que los sentimos nuestros amigos. Así, fraternalmente, les deseamos el mayor éxito con estas obras y les decimos que aquí encontrarán siempre una cálida bienvenida y el afecto que supieron ganar en muy buena ley. Ahora simplemente queremos escucharlos a ambos. Bueno, como la señora dijo, Garín, allá por el 1970, alguien hizo llegar un long play a mis manos. En aquella época de los hippies, de que yo tengo 45 años ahora, también andaba así. Después un lapso, tuve paquetón, perito gordito. Y en aquella época yo me bandeaba con lo que venía de afuera. Y creo que nos equivocábamos, pero no sabíamos. Nuestros viejos no nos enseñaban. Y llegó así a mis manos el primer long play de José Larralde. Era una cosa muy rara porque yo escuchaba a Gil y a esos viejos que venían de Inglaterra y también a José Larralde. 30 años, me parece mentira decir 30 años, ¿no es cierto? No es poco. No sé por qué razón empecé a coleccionar cosas de Larralde y a guardar fotos y que hoy en la persona la vamos a ver, que me traje la mitad para traer todo. Y empezamos con los bloques. Llegó a vender en una semana 12.000 long play. Para aquella era muchísimo. Y bueno, nos peleábamos, nos discutíamos a ver quién tenía esto, quién tenía aquello. Era una especie de colección de... ¿No tenés audio? Era una especie de no sé, de coleccionar una especie de figurita así como en aquella época. Y después, a medida que uno va cumpliendo los años, va viendo quién es uno, quién es otro, y ya no era eso de escucharlo y que entraba por uno de ellos y salía por el otro, ya la cosa cambiaba. Y bueno, hará 6 años a la fecha, después pasó un montón de tiempo donde yo tenía toda la colección de Larralde, que poca gente, por todo lo que han dado en estos tiempos, tiene esa colección, ¿no es cierto? Yo no sé si todavía... las editoras de CD o de cassette no tienen los ejemplares que yo tengo en mi casa, los originales. Y bueno, lo que pasó con este señor es que hace 6 años empecé con un programa de FM en Tandil, cuando empezaron a proliferar las radios, y había que poner un nombre. ¿Y cómo le poníamos? Y le pusimos Macollando. Yo todavía Larralde lo conocía arriba del escenario, nada más. Y había que ponerle al personaje, al conductor, había que ponerle también un seudónimo. Yo no me quería llamar Jorge Garino. Y me empecé a llamar el Tala. ¿Por qué? Porque no sé por qué razón. Si es por la región. Hay muchos Tala por este lado. Por lo menos era lo que me habían dicho en aquella época. Y yo me hice poner el Tala. Bueno, esto de difundir a Larralde en Tandil empezó a ser una cosa muy nueva.
Y empecé, domingo, empezó a tener audiencia esto, tanta que se hizo muy grande. De hablar del Tala en Tandil no es Julio Iglesias, pero todo el mundo conoce quién es el Tala. Es el tipo que pasa a Larralde, que tiene un programa pura y exclusivamente Larralde. La cosa se empezó a hacer grande. Me escuchó un señor que hoy no está acá, que lamento muchísimo, que es Raúl Palomino. Nos conectamos con él y bueno, y me dijo, mira, yo trabajé 20 años con el Pepe, algunas cosas sé. Yo pensé que era tantos, me habían dicho que había trabajado con Larralde que... Y no, dice un día, te invito a mi pueblo. Y vinimos 2 veces después. Y ahí empecé a conocer los personajes, empecé a conocer la gente, a Eduardo Sá, que me atendió muy bien. Y la cosa empezó a cambiar, ya se empezó a hacer más importante. Ya podía hablar con más propiedad en mi Tandil de José Larralde, ¿no es cierto? Hablar del Tamayo, del Cuta, que va, personajes que ustedes conocen. Y bueno, y un día, cómo llegó el tema del libro, quiero hacer tú una pequeña reseña, ¿no es cierto? Un día dije, si tengo tantas cosas de Larralde, ¿qué hago con todo esto? Con todo trofeo. Yo me llevé cosas de acá que ustedes ni saben. Un adobón del rancho de Eduardo Garralde, qué sé yo, el sacabota de este señor, saqué fotos del Tamayo, del Cuta, tengo fotos. Entonces, la inquietud mía era exponer todo en un salón, sacarle una foto, y esa era, ahí iba a quedar la colección que yo tenía de Larralde, con los discos, con los cassettes. Y bueno, mi señora dijo, ¿y por qué no escribís un libro? Y yo soy serigrafista, de escribir libros no tengo ni idea. Entonces dije, no, es una buena idea, porque este señor, por lo menos, yo no sé si va a llegar muy lejos este libro. La intención mía, y lo hice con muchísimo corazón, con muchísimas ganas, alguien tenía que escribir sobre Larralde y que quede en un libro, porque no podía ser que semejante personaje, semejante poetazo como es Larralde, posiblemente en el pueblo uno dice, pero si nació acá a la vuelta, como siempre se dice, ¿no es cierto? ¿Qué iba a ser el Pepe? Bueno, no es así. Larralde en las letras que tiene una profundidad terrible. De gusto no hace 30 años que está, y ser vanguardista en esta época es muy difícil, porque ahora aparecemos 2 meses y desaparecemos. Y hasta ahí estaba bien. Empecé a ver cómo se escribía un libro, muy difícil. Yo había hecho secundario, bueno, computadora no tenía ni idea. Entonces me busqué otro chico que tampoco pudo venir hoy, Ariel Riva, y dijimos, bueno, paisano, yo le digo, paisano Ariel, me tenés que ayudar. Yo pongo todo el talento que tengo y vos la computadora. Y así fue, empezamos a armar esto. Otras veces en otras conferencias de prensa me han preguntado, ¿dónde salió el nombre? El nombre del libro sale porque Larralde tiene un temazo, un poema que se llama Mi libro de otoño, y en una de las partes de Mi libro de otoño, él dice aves sin encierros. Y una mañana yo estaba escuchándolo, como siempre lo escucho a Larralde, y dije, este es el título del libro, no aves sin encierro, tenían que ser historias sin encierro. Y así le puse, Historias sin encierro de José Larralde. Estaba todo armado. ¿Cómo se enteraba Larralde? ¿Cómo llegaba? Yo habíamos hecho otros recitales con Palomino en Tandil, nos conocíamos, yo tenía teléfono, charlábamos de vez en cuando, porque no se lo puede llamar a José todos los días, sí, porque sí. ¿Cómo le digo a este hombre que yo quiero escribir un libro? Nunca en los medios se dio. Para los periodistas Larralde es un mito, nadie puede llegar a Larralde. No sé si es por Raúl Palomino, no sé si es porque él vio que mi interés no estaba en lo comercial, ¿no es cierto? Yo ya hacía 6 años con un programa y tengo un programa porque me gusta, de hobby. Y un día le dije, preparamos un patroncito, un mono, como se dice en los libros, y esperamos que venga un recital a Tandil y le presentamos un librito. Y me dice, una de las tantas cosas que me dijo Larralde, dice, ¿quién te va a comprar un libro mío? Y no interesa, José, le digo, yo tengo que poner el libro en la calle porque la historia, la cronología de José Larralde la tiene que conocer la gente, porque uno pone un cassette, un tema de Larralde o de cualquiera, y hace cosas y se va para otro lado, pero uno cuando se sienta a escribir, a leer un libro, es otra cosa. Ya un libro en una biblioteca es como tener un hijo, es como tener algo más. Entonces, no, le digo, debe ser, José, no debe ser fácil, pero
yo lo voy a hacer. Y bueno, tuvimos 2 años, en que sí, en que no. Fueron palabras durísimas de Larralde, porque una vez, después de un recital, eran como las 3 de la mañana, me dijo que me iba a ayudar. Bueno, yo dije, salvado, voy a hacer el libro que yo quiero, ¿no es cierto? Él me cuenta de sus personajes y yo los vuelco. Que era lo que más o menos él hace arriba del escenario, lo que yo iba a copiar que iba a hacer en el libro, lo que quería condensar en un libro. Y resulta que por esas cosas que Larralde nunca tiene tiempo, Larralde se me había desaparecido. Entonces empecé solo. Y yo dije, no tengo que guitarrear, porque él bien un día me dijo, cualquier perejil no puede tirar a la basura 30 años de escenario. Y me quedó dando vuelta una cosa muy delicada. Tenía razón, Larralde, no sé si ustedes saben, es un gran personaje en la Argentina. Nosotros con otros chicos que están acá, que vinieron de Tandil, hemos ido a muchos recitales, y ya de ir a escucharlo a Larralde en un recital, por lo menos en mi caso, va más allá, ¿no es cierto? Ya sé lo que va a decir, pero miro la gente. A mí me empezó a preocupar, a mirar la gente, a ver qué hace. Y yo he visto personas llorar en los recitales, o sea, darle la mano a Larralde y largarse a llorar. No sé, no se hacen avalancha como cuando vienen estos chicos, los Bastrios, todo eso, pero... Y otra de las cosas que siempre hablábamos con la gente que me rodea, que en ningún recital se hace el respeto, la gente tiene el respeto y el silencio que tienen los recitales de Larralde. Entonces empecé a investigar. ¿Qué pasa con este señor? Larralde lo habrá hecho de casualidad a ese misticismo que hizo. Habrá salido así porque sí, lo habrá sabido manejar. Y bueno, eran todas preguntas que nunca se las pregunté, las saqué de otros medios, así de otros periodistas, de otras provincias. Por ahí en Corriente le dijeron, ¿usted Larralde es así o esto lo armó? Y el tipo dijo, no, esto lo debe haber armado la gente, más o menos, si está en el libro. Y bueno, era muy difícil. Y yo un día le escribí una carta porque Pepe no, yo no tengo tanta confianza como para decirle Pepe, ¿no es cierto? A don José me decía que no. Y no me cerró las puertas, pero sí me quedé solo. Y yo dije, lo tengo que hacer. Y le escribí una carta, no dura, pero firme. Dije, cualquiera puede escribir un libro en este país y yo lo voy a hacer. Y lo voy a respetar, yo no me voy a meter en la vida privada de Larralde. Y así fue. Y lo hice, lo presenté, lo invité a José. José no pudo venir, yo sabía que no iba a venir. Nos dijeron que estaba en Olavarría el mismo día que presentábamos el libro, después de Olavarría se suspendió. Larralde no estuvo en la presentación del libro. Yo le mandé un libro con un comisionista, un muchacho que lo conozco mucho, fue a la oficina, se lo dejó, y después la cosa era llamarlo. Digo, bueno, ¿cuál será la respuesta a Larralde? ¿Me saca patinando, José, o qué hacemos? Y un día tomé valor y dije, bueno, yo lo llamo, que salga Pato Gallareta. Y así fue. Y bueno, me dejó muy tranquilo porque ya voy terminando. Me dice, mirá, dice Garino, lo que has hecho es un trabajo tremendo, una investigación, un trabajo terrible lo que has hecho. Lo que sí, el libro tiene 2 cosas fallidas. Y fue lo último que hablé con Larralde. Ni ustedes ni yo sé cuáles son las cosas fallidas. Así que esto es más o menos lo que quise contarles de Historia sin encierro. Gracias. A mí es un momento muy grato tener la posibilidad de presentar este libro en Huanguelén, por lo que significa Huanguelén en mi vida. Como bien dijo Daina, yo soy platense, y el conocimiento de Huanguelén en realidad es muy reciente en mi vida. Yo tengo 41 años y fue allá por el año 95 que quizás por un hecho medio fortuito o no, bueno, las cosas no son fortuitas, ¿no es cierto? No. Por algo pasan,
pero de esa forma, no creo no haberlo contado nunca, cómo surgió la conexión con Wangelén. Vos mencionabas la conexión con Larralde, ¿no es cierto? Y ahí eso me de trajo tu vida de hippie, qué sé yo, bueno. Y en realidad fue bastante encadenada con una serie de trabajos que se iban dando. Había surgido un trabajo bastante grande del conurbano, donde habíamos relevado todo el conurbano para el Consejo Federal de Inversiones. Con un grupo éramos como 25, 28 personas. Y después eso dio lugar a otro trabajo con la Comisión Nacional del Área Metropolitana. Yo soy geógrafo de origen, de la Universidad de La Plata, y bueno, ese trabajo del Consejo Federal de Inversiones dio lugar a otro convenio mucho más chico con los geógrafos de la universidad, y ahí terminamos el trabajo, relevamos todo el conurbano, como 150.000 manzanas, bueno, un trabajo muy lindo. Donde estudiábamos toda la periferia de la región metropolitana, todas las zonas más olvidadas, digamos, de una región que es gigante, ¿no es cierto? Son como 13 millones de habitantes, qué sé yo, es muy grande, ¿no es cierto? Hay mucha pobreza, muchas carencias. No estudiamos las zonas centrales ni los barrios, sino que estudiamos las zonas más marginales. Y lo presentamos en un encuentro donde invitamos autoridades, a diferentes autoridades, municipales, provinciales, gente del mundo académico, qué sé yo, éramos 120 personas, creo. Y entre esas personas había un señor que se llama Fernando Suárez. Fernando Suárez en ese entonces, muchos de ustedes lo deben conocer, un señor alto, que trabajó en la Subsecretaría de Asuntos Municipales, y Fernando Suárez escuchó ese trabajo y se acercó, y nos dijo, mirá, dice, vos sabés que yo quisiera que nos veamos porque la verdad que me gustó tu enfoque, cómo ven el trabajo, que esto, que lo otro, bueno. Y así empezó una relación donde Fernando Suárez promovió un contrato con un señor de apellido Sete en la Subsecretaría de Asuntos Municipales en la provincia, en el año 95, creo que fue aproximadamente. Era un contrato chiquito donde una amiga, Lilian Lertora, que trabaja en esa área, una chica de Río Negro, geógrafa también, empezamos a hacer los dos el trabajo. Muy sencillo, empezamos así. Bueno, el trabajo fue creciendo, digamos, parte del monto del contrato yo lo destiné a incorporar más gente en realidad, porque en realidad el trabajo fue creciendo, sí, de 2 personas creo que terminamos siendo, creo que 5 o 6 en la primera etapa, y después creo que fuimos 8 o 10 personas, y eso dio lugar a un segundo contrato y después a un tercer contrato, donde más o menos en el tercer contrato ahí yo más o menos recuperé algo, porque en realidad era un trabajo, digamos, donde nos fuimos conectando con Wangelén de una manera muy particular, que no nos pasó en ningún otro lado hasta ahora. Lo que ocurre es que paralelamente a todo esto era un trabajo técnico, entonces nos contrataba una autoridad provincial para hacer un estudio de una posible autonomía, a ver qué posibilidad de ser autónomo tenía Wangelén, ¿no es cierto? Nosotros no conocíamos Wangelén, había habido varios estudios antes. Uno, creo que 3 o 4 años antes se había hecho, entonces lo primero que hicimos fue leer el trabajo anterior y vinimos acá. Entonces, son esas imágenes que a uno le quedan grabadas, ¿no es cierto? Recuerdo haber entrado, hacía mucho calor, entramos a una sala en la delegación municipal, había mucha gente, yo tendría, no sé, 35 años, calculo. Lilian es mayor que yo, voy a confesar que estábamos un poco asustados, ¿no es cierto?, por la responsabilidad del trabajo. Y toda la gente de Wangelén nos esperaba muy bien, con las manos abiertas. Yo recuerdo muy bien que nos dijeron, tenemos preparado para que vayas a ver una cabaña modelo, que de los Averniados Colorado, que todos los lugares modelo que tenían que ver con la vida del pueblo, y el hogar de ancianos de Horacio Cook, una serie de hitos muy importantes en la vida de Wangelén, no solo en la localidad sino en el campo. Y ahí quizás con una actitud un poco distante
nosotros les dijimos, bueno, que nosotros les agradecíamos mucho el itinerario que ellos nos tenían planeado, pero que nosotros íbamos queríamos relevar los puntos que nosotros creíamos que eran más importantes, principalmente porque lo que no queríamos era contaminarnos de la opinión, ni sesgar la opinión, porque sabíamos que había 4 municipios que estaban trinando en contra de Wangelén, ¿no es cierto? No solo Suárez, sino Guaminí, Deró y La Madrina. Entonces, no era por no digamos, ser un híbrido, ¿no es cierto? Un ecléctico, una persona que no toma ninguna postura, al contrario. Nosotros queríamos tratar de alejarnos tanto de las opiniones de la gente de Wangelén como la de los otros 4 lugares. Al punto que incluso fuimos a Suárez, a Guaminí, a Deró y a La Madrid. Incluso, bueno, en algunos de esos lugares casi nos sacan corriendo, ¿no es cierto? Porque había una mala onda impresionante, o sea, porque otro estudio más de Wangelén para dar la autonomía, esta gente que viene, qué sé yo, bueno. Y en 2 de los 4 lugares tenemos todo grabado, eso. En 2 de los 4 lugares resultó que, bueno, nos terminaron ofreciendo la posibilidad de colaborar en planes de desarrollo local, para sumergir, para salir de esa sumersión donde estaban las comunidades locales, estaban atravesando momentos muy difíciles. Así que fue, digamos que fue, retomo la primera parte de lo que estaba comentando, ¿no es cierto? Porque por un lado, nosotros nos íbamos como se nos iba metiendo en nuestro interior Wangelén, ¿no es cierto? Su gente, lo que era toda la historia de Wangelén, de hecho de leer de la historia de Wangelén, del ejemplo que creo que es Wangelén como sociedad a nivel nacional. Es decir, pocas sociedades tienen el poder de lucha y de identidad social por algo como Wangelén. De muchos lugares donde estoy trabajando, donde he trabajado, son pocos los ejemplos. Conozco otro en la cordillera neuquina, un pueblo de nombre Huinganco, Wangelén, quizás Rafaela. Es decir, hay pocos lugares en el país que creo que sean ejemplo de algo así como de garra de la sociedad, no de garra de uno solo, sino de identidad y de lucha por algo, ¿no es cierto?, a nivel social. Y bueno, fue así que por un lado era como que estábamos así con un saco, un chaleco donde no le dábamos bolilla, y por otro lado nuestro corazón decía otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos el trabajo y estábamos viendo que había algo que era muy fuerte de parte de la comunidad, pero paralelamente no queríamos hacer un trabajo que fuera un trabajo sesgado, ¿no es cierto? Un trabajo muy orientado, y bueno, y de hecho así fue, ¿no es cierto? La gente después ninguno chistó de los otros, cuando tuvimos que trazar el límite, bueno, de que algún día seguro, estoy seguro va a ser el nuevo municipio de Wangelén, como dijo Fernando, por su propio peso va a caer Wangelén, o sea, yo creo que más que por su propio peso, por el peso social de una comunidad con una identidad como la que tiene Wangelén, ¿no es cierto? Cuando hicimos el límite era como que ahí terminó el trabajo y como que se juntó toda la cosa lejana, técnica, científica, digamos, y toda la cuestión afectiva, ¿no es cierto? Y terminamos el trabajo y bueno, yo justo tuve un viaje, estuve estudiando afuera, volví de un viaje y lo volví a ver a Fernando Suárez y digo, che, Fernando, ¿cómo van las cosas? ¿Qué esto, qué el otro? Y mirá, le digo, tengo unas ganas de ir a pescar, pejerreyes, a la laguna Alsina, que esto, que lo otro. Y pero dale, dice, si vos no sos político, me dice Fernando. No, por supuesto, le digo, yo no soy político. ¿No te parece que no va a haber problema? Listo, bueno, entonces ahí empezó la relación diferente con amigos de Wangelén. Y bueno, y eso fue un poco digamos, esa relación de afecto, que es muy intensa, ¿no es cierto?, con Wangelén. En relación con el libro tiene una historia un poco más larga. El libro
tiene unos 14 o 15 años de maduración, de trabajo, y en los últimos 2 o 3 años ya había tomado bastante forma. Pero es como que cuesta, ¿no es cierto?, escribir un libro. Yo había escrito ya varios libros en colaboración, pero eran libros más técnicos, ¿no es cierto?, o muchos artículos así, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Digamos que escribir un libro, como dice en el prólogo, tiene que ver con... Esto es lo que yo siento, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que uno va madurando en su interior, con lo que uno va amasando, madurando, sintiendo en su interior. Así como Jorge, 30 años hace que lo conoce a Larralde, y él lo fue madurando en su interior. Su señora le dijo: che, ¿por qué no escribís un libro? En el caso de este libro, en realidad fue algo que fueron muchos trabajos que vamos haciendo, ¿no es cierto? Y esto resume más o menos esos 14 o 15 años de trabajo. El libro tiene 10 capítulos, los primeros 3 son un poco más teóricos. El título del libro es Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles. Y tiene que ver con los lugares, ¿no es cierto? Y con la gente que vive en los lugares. Y los territorios reales, los pensados y los posibles, también tienen un porqué. Los territorios reales son los que empezamos a estudiar, ¿no es cierto? Son los reales, cómo vemos la realidad. Por ejemplo, cómo vemos Wangelén, cómo vemos un lugar, ¿no es cierto? Desde la realidad, desde lo que sería la descripción, describir un lugar. Los territorios pensados son los que nosotros, con una concepción teórica, los vamos pensando y los vamos explicando. Pasamos de la descripción a la explicación. Vemos un poco los porqués. Y los territorios posibles son los territorios que nosotros, conjuntamente, en muchos casos, con dificultad, con el trabajo con los políticos y con los grupos sociales, como puede ser la Comisión para Autonomía de Wangelén, tratamos de plasmar algo como para que esos territorios reales y pensados sean posibles, para que se puedan transformar, ¿no es cierto?, en un nuevo municipio, en la priorización de una inversión para poner una industria, en dónde podemos poner una zona de un código, una zona hortícola, o en dónde podemos, o cómo podemos regionalizar, qué sé yo, un lugar en Lanús, qué sé yo, o cómo podemos trabajar bueno, como aparece en los distintos capítulos, ¿no es cierto? O sea que hay una selección, después de esos 3 capítulos teóricos que comentaba y metodológicos, de 6 casos, de unos 40 casos más o menos que he trabajado en estos últimos 15 años. Yo seleccioné 6 casos, y entre los 6 casos, bueno, hay un caso que es el de la periferia metropolitana, hay un caso que es el de La Plata, de mi ciudad, todo el tema del código de uso del suelo, hay otro caso que es para hacer unas zonas de clubes de campo, otro caso que es, bueno, un caso que es el de Wangelén, otro caso que es de la tesis de la regionalización metropolitana, y otro del tema industrial. Y después el libro cierra con un capítulo último, de un 10º capítulo, que un poco te intenta resumir esta cuestión de la visión de los territorios, ¿no es cierto? Ese es un poco el mensaje que se quiere volcar en este libro, ¿no es cierto? Así que, bueno, el libro en realidad está en todas las librerías del país, está en 2 librerías en Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, subiendo hasta Jujuy, en todo el país, cruzando la cordillera, está en Chile, está en Uruguay y está en España también, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, bueno, en las principales ciudades españolas. Y el miércoles que viene viaja a Brasil, a San Pablo, donde también vamos a exponer el trabajo de Wangelén. La otra semana a Córdoba. Digamos, yo lo expongo en posgrados, o sea, donde doy materias y expongo el caso de Wangelén con otros casos más. Así que, bueno, el libro, ya le digo, está en todas las librerías. Estábamos hablando con Tolo, yo en realidad voy a donar a la delegación municipal un ejemplar, y voy a donar también un ejemplar a cada una de las 4 bibliotecas que tiene Wangelén, 4 ejemplares, para que esté disponible en las bibliotecas,
para que aquellos que quieran interesarse en leer el trabajo. Bueno, yo quería cerrar con una vivencia que teníamos hoy a la mañana cuando veníamos llegando a Guanguelén, donde comentaba Silvina que venimos por el lado de Deró, damos la vuelta por la ruta 60. Mira, le digo, yo quisiera entrar por la ruta 60. Bueno, entre Las Flores y Azul estaba lloviendo, empezamos a preguntar en Azul, en Olavarría, bueno, le preguntamos como a 12 personas y la ruta 60, bueno, hasta que un hombre mayor nos dice, sí, la ruta 60, bueno, por Olavarría, pero debe estar media fea la ruta 60, dice, porque estuvo lloviendo. Te caíste entre un pozo. Bueno, entonces, pero yo quería entrar por la ruta 60, bueno, así que fuimos por la vuelta por la 76, Prida. Claro, el acceso de la Prida a la Madrid, pegamos la vuelta ahí por la rotonda de Arboleda y entramos. Y bueno, entre nubes y sol, porque estaba muy cambiante el cielo, esto quizás que me corrijan los escritores, que me corrija Raúl u otros escritores de acá, que los hay, yo lo que sentía era, a medida que pasaban los 46 kilómetros, me contaba Tolo, que fueron licitados 3 veces, un poco la historia de una lucha social muy valiosa, creo que resume en una comunidad una situación que excede a un gobierno y que excede a una comunidad, que creo que tiene que ver con esa relación entre que tiene que ver con los territorios posibles, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la gran dificultad, por diversos motivos, que Guanguelén tiene en tener su legítimo acceso en condiciones mínimas dignas que le correspondan, y que tiene que ver con cuestiones con intereses, por supuesto, porque existen los intereses, seguramente de uno de los centros económicos más importantes de la Argentina, como es toda la zona de Bahía Blanca, en relación con la dificultad en que se concrete esa soñada ruta. Y veía por ahí en el horizonte, ¿no es cierto?, en esos cultivos verdes que me representaban un poco la esperanza de ustedes, y veía en ese hilo, no el camino del hilo, sino la ruta 60, veía en esos baches y en esas intermitencias del camino, porque por ahí hay 500 metros de pavimento, después hay unos pozos que uno se sumerge, después sale de nuevo, anda esquivando, ahí como decían que andaban cazando liebres, se pensaban que andaban cazando liebres, esquivando pozos en realidad, y me imaginaba un poco todo lo que tiene que ver con los niveles políticos decisionales en varias décadas en nuestro país, y cómo le vienen jugando muy mal a Guanguelén. Muy mal a Guanguelén. Yo no estoy hablando de un partido político, yo estoy hablando de niveles decisionales que exceden la municipalidad de Coronel Suárez, estoy hablando del año 2000, donde una inversión de 8 millones de dólares en un presupuesto provincial es ínfima, y entonces lo que veía casi literariamente era la esperanza en el verde de los campos que estaban alrededor del camino. Qué desperdicio hacer una pista en Anillaco, ¿no? Claro. Bueno, y esa intermitencia que tiene que ver con esos cortocircuitos que ustedes durante medio siglo han tenido de una ardua lucha, y bueno, y cómo se veía reflejado en ese camino, que parece, es como para promocionarlo para travesías 4x4, eso que hacen por la Patagonia, ¿no es cierto? Sí.
En resumen, lo que veo es que hay un gran peso social, hay un gran valor comunitario social en Wangelén, que creo que es necesario potenciarlo, reconociendo ahí en el trabajo original aparece todas las cosas que hicieron, porque es decir, toda la obra que hizo la cooperativa, el hogar, bueno, no quiero mencionar a todos porque los trabajamos a todos, es para sacarles el sombrero. Y yo creo que ahora lo que viene es el desafío, y lo hablábamos con Tolo, el desafío de trabajar por desarrollar las cosas que tienen que ver con el trabajo, no con la política directamente, sino con el trabajo, que tienen más identidad o peso en la comunidad. Si se habla de la papa, o si se menciona a McCain en Wangelén, yo creo que lo conocen mucha gente. Si se habla de la LH, de la oleaginosa de Wangelén, más allá de su historia, de sus avatares, yo creo que se la conoce. Si se habla de la miel, por ejemplo, sobre todo en la última década, yo creo que se lo conoce el tema. Si se habla quizás de 2 o 3 nichos o temas que tienen que ver con la producción, yo creo que es fundamental potenciar eso. Y voy a cerrar ya con un ejemplo de un pueblito de 600, 700 habitantes que lo nombraba, que es Huinganco. En Huinganco a mí se me ponía la piel de gallina, porque eran 600, 700 habitantes. Ellos tenían, hace creo que 25 años, el mismo intendente. El régimen municipal es diferente en Neuquén. Y tenían 5 actividades económicas. Tenían un bosque comunal, un lavadero de oro, un criadero de truchas, una fábrica de dulce y no me acuerdo qué otra actividad. Estuve hace 18 años en Huinganco, esperamos ir pronto de nuevo. Y uno caminaba por la calle, el pueblito muy chico, y uno respiraba un aire diferente a lo que se respira en pueblos que no tienen esa vida que le da las ganas de hacer algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo le comentaba hoy acá al amigo, a Tolo, no quiero mencionar el otro pueblo porque he hecho estudios de otras autonomías, por respeto, pero cuando vine a Wangelén, que mucha gente no me conocía, yo me puse a hablar con la gente. Y en otros pueblos hice lo mismo. Y yo lo que percibí, esto no es ciencia, no sé qué es, yo lo que percibí es que acá se respira otra cosa. Acá se respira esa fuerza, esa comunidad de intereses que tiene que ver con la lucha por algo desde hace tantos años. Porque si un chico de 20 años o de 15 en la calle me dice las cosas de una forma, es porque quizás su padre ya conocía eso. Y en otros pueblos donde nos contrataron y la demanda de autonomía tenía 3 años o 5 años, uno caminaba por las calles y no era lo mismo. Entonces yo creo que eso es lo más valioso que puede tener una comunidad. Es algo así como, no sé, yo no soy antropólogo, pero algo así como la autoestima de una comunidad, no la autoestima individual, la autoestima de una comunidad. Y yo creo que eso, en ese sentido, Wangelén es un ejemplo. Así que yo les agradezco mucho que me hayan dado la posibilidad de expresar un poco lo que siento por Wangelén. Mi mayor deseo es que ya mismo nos pongamos a trabajar en un plan de desarrollo, pero no estoy pidiendo un honorario, es decir, nada más que los pasajes, ¿no es cierto? Un plan de desarrollo por lo que yo siento por Wangelén, un plan de desarrollo con amigos, agrónomos que están trabajando en planes participativos para buscar circuitos económicos para que la cosa camine un poco mejor, ¿no es cierto? Porque lo llevo muy adentro, Wangelén. Muchas gracias. Bueno, desde ya agradecemos a Jorge como a Horacio. Los invitamos ahora, vamos a ir a la casona, vamos a hacer una conferencia abierta para que los que quieran dialogar, para los que quieran preguntar. Vamos a hacer un brindis, bueno, en honor de estos dos amigos, que no es frecuente, ¿no?
que alguien que no es de Wangelén. Yo recuerdo un amigo que siempre me decía, los hijos adoptivos que tiene Wangelén son los que eligen a Wangelén. Nosotros nacimos en Wangelén, somos un accidente. Ellos lo eligieron a Wangelén. Como tal, es importante. Hoy es coincidente con el Día de las Bibliotecas Populares, así que para nosotros ha sido un gusto, ¿no? Presentar 2 libros. Yo lo decía el otro día a una colega que me entrevistaba y le decía, mira, la cosa más linda es poder llegar, por ejemplo, a Europa y ver un disco de Larralde y ver el libro de Bozano en una librería. No son cosas frecuentes de un pueblo perdido en las pampas, llegar a trascender de la manera que ha trascendido. Quizás a lo mejor no le damos el mérito que todo esto tiene, pero bueno, de alguna medida creo agradecerle muy profundamente lo que han hecho por Wangelén y con la seguridad de lo que seguirán haciendo por Wangelén. Vamos a ir ahora, los invitamos a todos, por el auspicio de 2 firmas comerciales, a Agroservicios CBC, la Central, vamos a ir a brindar a la casona, que es también otro lugar histórico, que es el lugar del médico poeta Baldomero Fernández Moreno, que creo que es un escenario como para poder revivir todo esto que estamos. Por eso los invitamos a todos y de paso van a ver muchísimas imágenes que ha traído, acá Jorge, que evidentemente, nos deja admirado de cómo ha seguido toda la trayectoria. Permitime, sí. yo quiero, ya que estamos acá, yo quería regalarte ese libro, porque te lo mereces, porque varias páginas del libro dicen Néstor Bilbao, por todo lo que me diste, porque yo pude más o menos redondear la comandancia de Wangelén, cosas que no tenía ni... Entonces ese libro es para vos, el otro libro se lo quiero regalar a Eduardo Satt, que está por ahí, y el otro libro es para Bocha Palacio, Luis Omar Palacio, el amigo del paisano Larralde, así que si venís Bocha, por ir primero, y Eduardo también, don Eduardo, que en otras épocas ¿cómo le va? Todavía no nos hemos visto. Pensando en un amigo morobado. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Le va bien? No viste nada, ¿viste? No, pero bueno, acá estamos, ¿no? Y acá está el libro para ti. No hemos visto. Sí, señora. En nombre de la biblioteca, agradecemos además de ellos a todos los presentes que han donado a la reunión.
Acabo de leer un libro de un señor que se llama Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, que digamos que fue a contrapierna de muchos sociólogos hace unos cuantos años, un sociólogo bastante crítico, y que hace un estudio donde reconoce que las sociedades tienen dos tipos de capitales. Un capital económico que parece que está demasiado estudiado, que tiene que ver con el dinero, y otro capital cultural. Y que esos dos capitales, el económico básicamente asociado al trabajo, ¿no es cierto? A veces a grandes empresas, a veces a pequeñas empresas, pero tiene que ver con la vida misma, ¿no es cierto?, de lo que significa el trabajo. Y capital cultural relacionado con una identidad. Claro, él lo analiza para un país como Francia, que tiene una historia mucho más larga que la nuestra, que Argentina, ¿no es cierto? Y hace una especie de, se llama como un mapeo de personas, donde pone a los franceses, a todos los franceses, entonces los ubica en relación con si tienen un mayor peso económico, cultural, o de los dos pesos, ¿no es cierto? Entonces es como que trata de integrar toda la cuestión de lo que es algo que es muy difícil de unir en lo que es el trabajo por ahí más técnico, ¿no es cierto? Y que por ahí nos da muchos dolores de cabeza, porque por ahí vos te sentás a trabajar con un economista, entonces la ves de una forma, ni hablar de los que fueron ministros de Economía, ¿no es cierto? O se sienta uno con un antropólogo o con una persona que no es profesional, pero que la ve de otra forma, ¿sí? Y yo creo que en el fondo el mensaje que debe transmitir Larralde a la comunidad de Wangelén es esa dimensión cultural, ¿no es cierto?, de algo que no muchas localidades lo deben tener. Es decir, hay un mensaje de un legado cultural, de una identidad de este señor. No digo que todos seamos iguales a Larralde, ni que los habitantes de Wangelén seamos iguales a Larralde. Pero Sergio Denis no canta las cosas de su pueblo, ¿cierto? Claro. Larralde sí. Pero claro, yo lo que veo es que no es para hacer una exageración con que todos los habitantes de Wangelén tienen que vivir como es el modelo de Larralde. Pero yo creo que Wangelén es muy probable que esté muy cercano a unir esa visión de lo que puede ser toda esa cuestión del trabajo, de la economía, con la cuestión de la identidad y de la cultura. Hay pueblos que tienen mucha identidad, pero no tienen mucha, digamos, cultura del trabajo o de la economía, o viceversa, ¿no es cierto? Yo he trabajado muchísimo en el Gran Buenos Aires, qué sé yo, en lugares donde hay una cultura del trabajo muy importante, pero no hay una identidad muy fuerte. Y he trabajado en lugares con fuerte identidad, pero donde toda la cuestión económica no llega a ser importante. Entonces me parece que, digamos, el destino de Wangelén se va a fortalecer no solo con su autonomía, sino con, digamos, el rescatar todas estas enseñanzas que este señor Larralde da, ¿no es cierto? Vos hablabas de anécdotas, de la dificultad que tenías en conseguir saber ciertas cosas, y me parece que eso es lo que tiene más valor en definitiva, porque estamos en el año 2000, en el año 2050 no vamos a estar, o no sé si vamos a estar, y el valor de la comunidad de Wangelén, y yo creo que ya va a ser autónomo, ¿no es cierto? Pero el valor de la comunidad de Wangelén no va a pasar por su autonomía, sino va a pasar por la identidad y por la lucha que desde hace 50 años viene haciendo la sociedad. Después, y va más allá de la plata, de la economía, ¿no es cierto? Porque los estudios hoy, desde lo científico, apuntan mucho a lo económico. Por ejemplo, hoy en día están de moda los planes estratégicos.
Y los planes estratégicos apuntan a que el gobierno dé un financiamiento para tal cosa, o que, bueno. Y yo creo que no es la salida, yo creo que la salida está en la gente, ¿no es cierto? En la lucha, es decir, en cómo la comunidad va a luchar para conseguir, por ejemplo, va a seguir luchando, para conseguir que le pavimenten de una vez por todas esa fatídica ruta, ¿no es cierto?, que la tiene tan olvidada las autoridades. O va a luchar para desarrollar algunas actividades que en algún momento pudo haber desarrollado y bueno, cuando alguna gente se fue. Entonces, yo creo que la vida de nosotros no es economía o cultura, es toda una cosa. Entonces uno cuando, por ejemplo, supongamos que de acá a unos años podamos compartir algunos logros, qué sé yo, que la cooperativa granjera se reflota o que volvemos a encontrarnos por el tema del arralde, rememorando algunas cuestiones tan lindas que tienen que ver con la cultura, ¿no es cierto?, de un pueblo. En realidad la gente lo que tenemos en el interior son las dos cosas, porque no es que somos o una cosa o la otra. Y me parece que siendo dos temas tan diferentes, ¿no es cierto?, los que así enteré el otro día que vamos a estar juntos, lo que nos convoca, yo creo que tiene mucho en común. Y creo que los seres humanos tenemos esa simbiosis y la llevamos en nuestra vida, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el trabajo y con la cultura, con la identidad, que me parece que es lo más valioso, ¿no es cierto?, más allá de la autonomía, porque ojalá, que yo soy el primero que quiero que salga la autonomía de... Raúl, que no me acuerdo el apellido, el escritor, ¿quién? Está por ahí. Bueno, él va a tener material para escribir cómo logramos la autonomía de Wangelén. Ahí tenés otro libro. Vos lo ayudaste por un lado, yo lo puse al atrás de la calle al libro y él... ¿Me permiten un segundo? No quisiera interrumpir demasiado, pero a raíz de los comentarios de ustedes dos se me presentó, porque aquí parece que todo tiene que ser global, tiene que ser grande, cuanto más grande mejor, la empresa que te compra otra empresa, que a su vez compra otra empresa, entonces tiende a desaparecer todo lo que es pequeño, todo lo que es artesano, todo lo que es realmente lo que nutre al pueblo, que es la cosa chiquita, la cosa de todos los días, el hijo, el nieto, el tío. Entonces, hoy que se mide todo por un valor de peso, de dólar, es importante que como wangelense que soy, pese a que hace 20 años que no estoy, es importante encontrarse acá y encontrarse con la misma identidad, la misma cosa que vos sentís, la siento yo cada vez que leo. Y entonces, el valor principal que tendría que existir para decir pueden ser autónomos o no, es saber que cada uno de nosotros aquí sabemos exactamente hasta qué vecino vamos a llegar y qué cosas le vamos a brindar porque él sabe lo que dice. Entonces, el valor de esta comunidad es saber que nos conocemos todos, saber que aquel que está de fuera de la ley sabemos cuál es, entonces lo vamos a marginar. Aquel que tiene determinada actitud, le vamos a dar lo que tiene que ser. Tolo, por ejemplo, sería, digamos, la persona que aglutina a todos, la persona que le dio conciencia a este Wangelén de su poder, de ese poder que hace desde el 83 para acá empieza a ser cada vez más fuerte y más fuerte. Entonces, lo que creo que se debe juzgar es el valor de la gente y no el valor de la hectárea o el valor del que se puede subsistir o no. Creo que el valor de la gente se lo merece. Yo te voy a hacer una pregunta que estoy... ¿Cómo es que Wangelén queda en la intersección de 3 partidos? ¿Cómo es? El dibujante no sabía decir, bueno, esto va para allá o va para allá. Sí. Hay algo que tiene que ver con la historia, que Tolo la conoce muy bien, que tiene que ver con la historia pampeana. Ajá. Básicamente desde el exterminio del indio, esa mal llamada conquista del desierto, ¿no es cierto? Hace 120 años más o menos. Sí. En realidad se reparten tierras y se tiran hojas de ferrocarril porque se valoriza la pampa, porque la pampa producía carne y granos y salían por los puertos. Y hubo decisiones políticas que crearon estaciones y también hubo decisiones políticas que crearon municipios, casi como si fuera una geometría en realidad. Casi como si fuera una geometría. Imagínate un terreno, uno de los 4 más grandes del mundo, o sea, es una de las llanuras de clima templado, una de las 4 más grandes del mundo.
Y fue la última en ocuparse. Entonces yo creo que tiene que ver con esa historia, es decir, los ingleses le echaron el ojo hace más de un siglo, y las estaciones y los pueblos eran funcionales a todo un sistema agroexportador que dio de comer y que dejó mucho dinero fuera de la Pampa y lo puso en los subterráneos de Buenos Aires, en la Avenida de Mayo. De la división pasa por un lado del pueblo. Y a Wangelén quedó, en ese marco, Wangelén quedó marginal. Quedó marginal, la calle 22. Yo te voy a contar un poco, aunque vos dedicás un poco a este libro. En una oportunidad yo estaba en una convención periodística y un colega, cuando nos nombrábamos, nos nominábamos, bueno, diciendo periodista de Wangelén, me dijo, ¿Larralde es auténtico? Una pregunta que la vi demasiado agresiva, no me gusté. Por supuesto que le contesté con un gesto, no hablando. Y después, cuando vino el momento de juntarnos a través de una posibilidad de un almuerzo, dialogar, le digo, lo que pasa es que vos no conocés Wangelén. Larralde, al margen de la autenticidad, representa fielmente lo que es el nombre de Wangelén. ¿Por qué es un nombre contestatario? ¿Por qué es un nombre de protesta? Porque nació de la misma gestación. Vos fíjate, cuando uno se va a fundar un pueblo, lo primero que se piensa es en el lugar, en el nombre del pueblo y obviamente a través de un fundador. Wangelén se piensa fundar en donde hoy es Otoño, una estación cercana acá. Bueno, y el primero que lo piensa fundar en el año 1888. Era un técnico. Y bueno, empezó a pelear, después vino un político que lo quiso hacer. Y el otro día nosotros lo decíamos en La Plata, la contradicción a veces del técnico y el político. Este señor, bueno, que era un colonizador, era don Francisco Meck, un hombre de historia, empezó a discutir con los técnicos y al final se cansó. El que tenía que darle la aprobación para la fundación de Wangelén era un departamento topográfico. Le mandó a decir que tenía mucho de topo y poco de gráficos. Ahí se hizo la primera fractura, el primer impacto de protesta, ya del que pensaba fundar Wangelén. El nacimiento. Por eso digo que es un pueblo. Bueno, cuando se intenta la segunda vez fundar a Wangelén, aparece la historia de los ferrocarriles. Acá venía el ferrocarril del sur que se estaba realizando, que es el ferrocarril que iba hacia Bahía Blanca, y el ferrocarril Rosario en Puerto Belgrano. Hicieron un acuerdo porque Wangelén era el lugar justo para hacer un puerto seco. Decían, estaba a 535 kilómetros de Rosario, del puerto Rosario, a 203 kilómetros del puerto de Bahía Blanca, a 435 kilómetros del puerto de Quequén y a 465 del puerto de Buenos Aires. Era el lugar exacto, equidistante para la distribución. Y eran dos empresas, una inglesa y una inglesa y una francesa, lo que apunta Raúl. Entonces se piensa hacer un anillo ferroviario entre las dos empresas para realmente hacer el puerto seco. Se elige a por eso desde Otoño se lo cambia acá, a este lugar. ¿Qué pasa? En ese momento el ferrocarril de los ingleses por lo general siempre había llegado primero y era el que pasaba por abajo. Acá es el único lugar en todos los cruces de Rosario, Puerto Belgrano y el ferrocarril de los ingleses que tiene que pasar por arriba. Por eso nosotros decimos que el Puente Negro cambia la historia de Wangelén. ¿Qué pasa? El ferrocarril, que era empresa francesa, como lo señala Raúl, ellos estaban cansados de perder, porque te podés imaginar en esa época lo que era remontar, hoy todavía, en los trenes operativos, es trabajoso. Bueno, entonces pasan, primero ellos dejan el obrador que estaba cercano acá a las lagunas Las Encadenadas, hacen el cruce, claro, pero les juegan un hecho desleal a los ingleses. Entonces dijeron, bueno, se rompe ese acuerdo, pero mientras tanto a Wangelén lo habían cambiado ya.
Fíjate vos, empezamos con el cuestionamiento del lugar y con tan mala suerte que la planta urbana la enclavan entre dos... el bendito triángulo. Exacto, la enclavan entre el corazón de dos partidos y al margen, bueno, todo lo conflictivo que es. Ahí no termina el cuestionamiento de Wangelén. Cuando se va a rematar las tierras, que ya fundadas, se le hace un juicio a los que tenían el condominio de esta tierra, porque uno de los condóminos, uno de los socios de esta tierra, le hace a los hermanos. O sea que entramos con el segundo cuestionamiento. Y el tercer cuestionamiento también es el nombre. Porque el nombre para la mayoría, bueno, como una razón poética pensamos que es Lucero del Alba. La traducción la hacen los ingleses. La empresa inglesa, que era dueña de una compañía territorial, cuando tiene que hacer los primeros ensayos agrícolas, traduce el nombre de Wangelén, por eso a un establecimiento le pone Lucero, que actualmente es propiedad de Bill, y a la otra le pone Alba, el Alba, que es propiedad Lucero del Alba. También es cuestionado eso. Para algunos de la toponimia indígena dicen que Lucero del Alba, otra constelación de Astro y otra. Pero bueno, más allá de quien tenga razón, fíjate vos que Wangelén, desde su aparición, tuvo la problemática, el nombre, el lugar, el fundador y hasta la fecha. La fecha para también. terminar, la fecha también es cuestionada. Pero bueno, yo lo que te quiero dar este pantallazo cuando uno habla y dice ¿por qué la RAL es así? ¿Por qué somos protectores en Wangelén? Porque bueno, pero estamos permanentemente nosotros. Todos somos protectores, siempre. Lo único que cuando, viste, entre nosotros, no, mucha protesta, pero cuando viene otro de afuera, bueno, ahí sí, mira, ahí sí coincidimos todos. Por eso la autonomía, creo, como las grandes colectividades, ha hecho que en Wangelén se fortifique un centro de... Bueno, eso es un poco lo que te quería aclarar, para que entiendas un poco la idiosincrasia, por qué el wangelense es así o por qué somos así. Perdón, Toro, recién, antes de la presentación, hablando con Horacio, yo le decía cómo va de una comunidad, de una idiosincrasia de gentes a otra. Y te comenté que cuando la capital de Suecia fue Estocolmo, que no lo era, pero cuando se pasó a que la capital fuera Estocolmo tenía 6.000 habitantes. Casi podríamos decir esto es el colmo, en vez de Estocolmo. Tenía 6.000 habitantes, ahora creo que tiene 250.000 o 300.000. No, ¿Mucho más? 1.800.000. Ah, ¿sí? Sí. Cuando yo leí ese dato decía, actualmente tienen 250 o 300. Muy bien, muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, por lo menos que yo pueda... Es increíble que yo tenga que contarle a ustedes de la RAL, ¿no? ¿Por qué? Quiero comentar un poco quién es, o cómo Jorge Garino se llega hasta la RAL y por qué como si fuera ese amor tan profundo por la RAL. Contaste hace un rato que, bueno, te llegó un disco, que empezaste, pero bueno, debe haber habido una cantidad de factores. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo hace 6 años que tengo un programa muy polémico y creo que lo saqué de la idea de José, ¿no es cierto? José se planta arriba un escenario y José dice las cosas. Y bueno, y más o menos esto empezó así. El personaje ese que yo inventé en Tandil es admirarlo a la RAL, pero no el ídolo, está más allá de todo eso. Porque yo me siento a charlar con José y para mí, como todo y la gente no, la gente lo ve como un ídolo, como un prócer, que inclusive dice, ¿por qué dejó la pinche gaucho? Porque la gente me veía como un prócer arriba del escenario, entonces arrimaba a mí, decía. Claro, lo ven como, y no, lo mío fue mucho más allá. Primero, que yo siempre al mirarlo al paisano de la radio, como le digo yo, no se lo digo a él porque no me animo, porque me parece una falta de respeto, pero sí cuando yo charlo con gente, se parece a mi viejo, debe ser por ahí. La forma de hablar, la fisonomía de él no, pero la forma de hablar, la forma que tiene de contestar,
posiblemente, el otro día yo estaba mirando una foto de mi viejo, no lo tengo, ya murió hace mucho, en mi taller y yo decía, pues este tipo me hace acordar muchísimo a mi viejo. Por ahí estoy por ese lado. Y otra, porque coincido totalmente con lo que él dice, me llega pero un montonazo. Y aparte pude separar el poeta Larralde, persona. I wanna be bad and not even care. I wanna go out of my head somewhere. I wanna go crazy like the dogs in the yard. I wanna cut the road, but it's getting so much harder. I think I'll play poker, stay out every night, throw stones at the water in the morning light. I wanna